Jóvenes estudiantes del Liceo Tecpan, el tema de nuestra clase para esta semana es las ciencias sociales. El ser humano a lo largo de la historia siempre ha estado estudiando constantemente el mundo que lo rodea, no solo la naturaleza, sino también los demás seres humanos. Y para ello, por ejemplo, ha tomado siempre en cuenta el idioma, que es la forma en la que se comunica el ser humano, la religión, porque cada una de las civilizaciones a lo largo de la historia han tenido sus propias deidades, su organización política que ha sido muy importante y muchas de estas formas de organización política prevalecen hasta la actualidad. El arte, de igual manera, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, egipcios, mayas y otras civilizaciones más, han dejado un legado importante en cuanto a su arte. También el estudio del comportamiento colectivo de los seres humanos. Todo ser humano dentro de la sociedad se va a comportar diferente que dentro de su mismo hogar. Muchas veces una persona no es igual en casa que dentro de la sociedad. Siempre vamos a tener un comportamiento diferente. Por ejemplo, en casa quizás sea una persona bastante sonriente, pero dentro ya de un grupo social, la timidez lo convierte en una persona no sociable. Entonces, el comportamiento que se va a tener dentro de la sociedad va a ser variado y también puede ser diferente en un círculo de amigos que dentro de un círculo laboral. El desarrollo económico de igual manera, incluso desde antes que existiera la moneda, los seres humanos buscaban las diferentes formas de poder comercializar. Existía, por ejemplo, lo que era el trueque, luego pudieron ser semillas, incluso el cacao en nuestro continente, que fue como un tipo de moneda, y el aspecto social y cultural. Hay una diferencia entre las ciencias sociales, las ciencias naturales. Existe una diferencia muy marcada entre ambas. Por ejemplo, las ciencias sociales, su objeto de estudio es específicamente el ser humano. Como lo dije anteriormente, su idioma, su religión, costumbres, tradiciones, su forma de pensar, la forma en la que se va a interrelacionar con los demás. Cada país, cada continente, cada región tienen características diferentes, tanto en rasgos físicos como en su forma de comportarse frente a los demás. Por ejemplo, acá en nuestra región podemos observar que somos personas muy dadivosas, que nos gusta compartir lo que tenemos, pero al mismo tiempo juzgamos mucho a los demás. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo, por allá por Asia, hay países en donde las personas son quizás menos generosas, pero no juzgan tanto a las demás personas en cuanto a sus acciones. Entonces, todo eso lo estudia las ciencias sociales, no necesariamente de un continente o de un país a otro, sino que puede ser incluso dentro de nuestro mismo círculo familiar. Y las ciencias naturales van a estudiar, como su nombre lo dice, la naturaleza, es decir, todo lo que le rodea al ser humano. Pueden estudiar factores bióticos y también abióticos. En otras palabras, los bióticos son los factores vivos y los abióticos los no vivos, como por ejemplo el agua, los minerales y etcétera. Pero también existe otro grupo que se le llama ciencias exactas, que va a ser todo lo relacionado a datos numéricos. Por eso se le llama exactas, porque 1 más 1 va a ser 2. Entonces tiene que ser un dato exacto. La clasificación de las ciencias sociales. Existe una gran variedad de clasificación que van a ser de apoyo a las ciencias sociales. Voy a mencionar algunas de ellas y en primera instancia está la historia. La historia tiene como objeto reconstruir y tratar de comprender el pasado de los diferentes pueblos. Si podemos comprender el pasado de los pueblos, también podemos comprender el porqué del presente. Está la sociología,
que va a estudiar las diferentes formas en las que se van a interrelacionar o interactuar los seres humanos entre sí para poder encontrar causas de los problemas sociales, las soluciones de los problemas sociales y también las consecuencias. Está también la ciencia política, que su objeto de estudio es específicamente el poder y las distintas formas de poder gobernar, es decir, la utilización de ese poder. Está lo que es la antropología, que es una disciplina o una ciencia que va a estudiar al ser humano en cuanto a su aspecto biológico, la forma en la que ha evolucionado, tanto biológicamente, es decir, en rasgos físicos, también en aspectos culturales, idioma, parentescos y también su cosmovisión. La cosmovisión es la forma en que cada pueblo ve su mundo, es decir, la forma en que ve todo lo que le rodea. Está también la ciencia del derecho, que el derecho también es llamado ciencias jurídicas y va a ser una de las disciplinas que va a estudiar específicamente lo que son las leyes, las reglas. Cada uno de los pueblos siempre va a buscar diferentes normas para poder facilitar la convivencia dentro de una sociedad. Continuando con la clasificación de las ciencias sociales, también está, por ejemplo, la psicología. La psicología es una ciencia que va a estudiar todos aquellos procesos mentales y también la conducta del ser humano. Y esto es algo muy importante. Regularmente pensamos que ir con un psicólogo es quizás estar loco o tener algún problema mental, pero en realidad no es así. Cuando hablamos de situaciones mentales o conductas mentales, es la forma en la que nosotros muchas veces vamos a procesar lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Hay personas que dentro de un centro educativo son muy aislados, no quieren hablar con nadie y muchas veces viene desde problemas del hogar. O lo contrario, son demasiado agresivos, se meten constantemente en problemas porque quieren llamar la atención. Y regularmente es la atención de los papás de quienes quieren llamar para que les pongan un poquito más de atención. O hay alumnos en donde, por ejemplo, le pega a todo mundo porque en casa se vive violencia intrafamiliar y etcétera. Entonces, la psicología va a estudiar todos aquellos procesos mentales, pero no voy a mencionar en sí problemas mentales, sino que son procesos mentales. Cómo vemos las cosas, por qué tenemos muchas veces cierta conducta dentro de las personas con las que nos desenvolvemos diariamente. Está también lo que es la arqueología, que va a estudiar específicamente a las civilizaciones arcaicas. Arcaico significa antiguas, son civilizaciones muy antiguas y regularmente se necesitan de diversas expediciones para hacer hallazgos, ser estudiados y posteriormente darlos a conocer a la población para que podamos comprender el legado de todas estas civilizaciones o pueblos que existieron en la antigüedad. Está también lo que es la geografía, que la geografía va a ser la disciplina o la ciencia que va a estudiar todos aquellos aspectos físicos de un espacio geográfico, pueden ser a través de mapas, pero no se basa la geografía únicamente en mapas, sino que también se puede basar en situación política, se puede basar también en capitalidades y también la forma de distribución y comercialización de ciertos productos y por regiones. Y por último, quiero mencionar la economía, que esta disciplina o ciencia está basado en lo que es los bienes y servicios y la forma en la que el ser humano va a tratar de satisfacer las diferentes necesidades que va a tener, como lo son vestuario, educación, recreación, vivienda, alimentación, entre otros. Hasta aquí llegaría el tema de esta semana y por favor envíe su ejercicio en la fecha establecida.